Estimados estudiantes, continuando con nuestra unidad didáctica de diseño gráfico, vamos a ver hoy día el tema número 3, formas básicas. Para ello, vamos a darnos cuenta primero en la parte superior, en la barra de propiedades, donde podemos ver que tenemos un tamaño de papel, la medida de ancho y alto del papel, la orientación del papel. Ahora, vamos a ir a ver en nuestra caja de herramientas que tenemos aquí la herramienta de selección y vamos a utilizar la herramienta básica del rectángulo. Para lo cual vamos a hacer un clic en esta herramienta del rectángulo y vamos a dibujar un rectángulo. Como podemos apreciar en la parte superior, aún no estoy dejando el objeto dentro de la pantalla y veo que está variando el tamaño, tanto en ancho como en alto. Una vez que fije el objeto y hago un clic, se está mostrando en este caso los nodos de este objeto, que es el rectángulo. Y lo que vamos a hacer ahora es ir a la herramienta de selección nuevamente, ¿sí? Y podemos ver que aquí tenemos nuestro rectángulo. Tenemos una medida de ancho del objeto de 171 y un alto de 74. Vamos a volver a dibujar otro rectángulo y estamos viendo que esa variación que yo estoy realizando dentro de el dibujo de este objeto, por ejemplo, voy a colocar 150 de ancho y voy a colocar 70 de alto. ¿Listo? Entonces estamos viendo que en ese caso estoy colocando las medidas a través justamente de esta barra de propiedades. Nosotros con esta herramienta, ¿sí? Para poder salir de la selección de esta herramienta, nos vamos a la caja de herramientas, a la flechita de la herramienta de selección. Y vamos ahora a dibujar un cuadrado. Para esto, nuevamente nos vamos a la herramienta rectángulo y presionando la tecla control, voy a presionar esta tecla y voy a dibujar ahora lo que es un cuadrado. Entonces, mediante el uso de la herramienta del rectángulo, yo puedo dibujar rectángulos y también cuadrado en combinación con la tecla control. Ahora, vamos a ver que dentro de la barra de propiedades, nosotros podemos darles unas esquinas redondeada, festoneada o una esquina biselada para nuestros objetos, ya sean rectángulos o cuadrados. Por ejemplo, voy a seleccionar el primer rectángulo y en la parte superior, en la barra de propiedades, nos vamos a ubicar, por ejemplo, donde dice esquina redondeada. Si yo me ubico para dar esa esquina, voy a ubicarme también donde aparece el radio de la esquina, para establecer el radio para una o más esquinas en la parte superior o en forma conjunta en todos los lados del objeto, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, voy a colocar ahí, ¿no? Un ángulo de 30 y voy a presionar Enter. Y vemos que automáticamente está cambiando las esquinas de mi rectángulo a una forma redondeada. Voy a seleccionar el segundo rectángulo y ahora voy a utilizar el otro tipo de esquina festoneada, ¿no? Para reemplazar en el rectángulo con esas muestras curvadas cuando el valor del ratio de la esquina sea superior a 0. Entonces, en este caso, vamos a colocarle la misma medida para ver el tipo de esquina que vamos a colocar como festoneada. Muy bien. Entonces, estamos viendo que ahora el objeto nos aparece con este tipo de esquina festoneada. Y vamos a seleccionar el otro objeto, que es el cuadrado,
y vamos a utilizar esta esquina biselada, ¿no? Entonces, vamos a hacer un clic y vamos a colocar el mismo ángulo que habíamos puesto, por ejemplo, de 30 grados. Y estamos viendo que en este caso las esquinas del cuadrado están cambiando a una esquina biselada. Entonces, nosotros podemos hacer cambios a los objetos a través de la barra de propiedades. En este caso estamos haciendo un cambio en cuanto al alto y al ancho, la medida del objeto, y en cuanto a las esquinas de los objetos. Y esta herramienta del rectángulo me permite justamente no solamente dibujar rectángulos, sino también cuadrados. Entonces, esta es una forma básica que vamos a estar utilizando a lo largo del curso. También vamos a ver otro tipo de herramienta, como es, por ejemplo, la herramienta del elipse. Y si ustedes se dan cuenta que cuando me acerco a la caja de herramientas, aparece, por ejemplo, ¿no? Herramienta elipse, que también lo puedo utilizar con la tecla de función F7. Entonces me dice dibujar círculos y elipses arrastrando el cursor en la ventana de dibujo. Entonces voy a hacer un clic, voy a dibujar un elipse, ¿sí? Voy a dibujar, por ejemplo, ahora lo que es un círculo. Voy a presionar la tecla control sin soltar la tecla control. Estoy dibujando un círculo. Voy a dibujar otro círculo y vamos a ver que así como con la herramienta del rectángulo, nosotros podemos colocar la medida de ancho y alto. Y tenemos también aquí dentro de la barra de propiedades que el elipse, ¿no? Podemos dibujarla como un elipse. La que tengo ahorita activada es el círculo y tenemos aquí una propiedad para poder utilizar el sector circular, ¿no? Dibujada en forma de un sector, entonces puedo hacer un clic y estamos viendo que ese sector circular está variando de acuerdo a la selección de la propiedad. Podemos seleccionar el otro círculo. Nos vamos, por ejemplo, a la herramienta de selección. Voy a seleccionar mi otro círculo y voy a utilizar la otra opción que es de arco. Entonces, haciendo un clic, yo puedo convertir ese círculo en arco. Esto lo estamos haciendo utilizando justamente la barra de propiedad. Voy a seleccionar, por ejemplo, en este caso, el objeto del elipse. Y tenemos aquí una pequeña pluma que también nos permite ampliar el ancho de contorno. Para establecer el ancho de este contorno, vamos a desplazarnos y, por ejemplo, quiere aumentar que sea un poco más visible. Entonces, estamos también utilizando dentro de las barras de propiedades de la herramienta con el objeto de la elipse. Cuando yo hago un clic fuera, si ustedes se dan cuenta, puedo hacer la selección de todos los objetos, ¿sí? Selecciono desde fuera y luego puedo disminuir el tamaño. Y puedo colocarlo aquí en la parte superior, que es lo que estamos trabajando, nuestra segunda forma básica con el objeto del elipse. Ahora nos vamos a ir a nuestra tercera herramienta, que es el polígono. Y vamos a dibujar un polígono. También tenemos para cambiar el ancho y alto. Y tenemos dentro de las propiedades del polígono los puntos o lados. Entonces nosotros podemos establecer esos puntos o lados aumentando o disminuyendo la cantidad de lados. Tenemos también dentro de la herramienta del polígono
dos tipos de estrellas. Tenemos las estrellas perfectas y las estrellas complejas. Vamos a hacer un clic en la estrella perfecta y vamos a dibujar nuestra estrella. También nosotros aquí tenemos para cambiar el tamaño de los lados. Ahora vamos a cambiar esta estrella perfecta y vamos a seleccionar una estrella compleja. Y vamos a dibujar nuestra estrella compleja. Entonces, en este caso, con esta herramienta del polígono, tenemos para utilizar, ¿no?, un polígono que puede cambiar los lados. Ya sabemos que esta herramienta de pluma me sirve para aumentar el grosor, en este caso, del borde del objeto. Si yo selecciono la estrella perfecta, puedo darle directamente haciendo un clic en un color de la paleta de colores. Y si selecciono la estrella compleja, también puedo darle un color a esa estrella compleja, ¿no? Que puede aumentar los lados, aumentando, o va disminuyendo. Entonces, tenemos aquí lo que podemos utilizar con la herramienta del polígono. Vamos a seleccionar todo desde fuera y vamos a disminuir el tamaño para colocarlo en esa posición. Ahora, dentro de la herramienta de el polígono, ¿no?, en este caso el último objeto que seleccioné fue la estrella compleja. Tenemos también para poder trabajar lo que es el papel gráfico, el espiral, las formas básicas, las formas de flecha, las formas de diagrama de flujo, las formas de orla y las formas de notas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, seleccionamos en este caso, siguiendo el orden, el papel gráfico, ¿qué es lo que podemos hacer con el papel gráfico? En este caso, por ejemplo, estoy dibujando directamente el objeto de papel gráfico. Y en la barra de propiedades ustedes pueden visualizar que me aparece un número 5, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 columnas y 7 filas. Entonces yo puedo variar para poder dibujar ese papel gráfico. Supongamos que yo necesito 6 columnas y supongamos que necesito 4 filas. Entonces, una vez que hago primero el cambio en esta barra de propiedades, puedo dibujar mi papel gráfico. Entonces, pueden ver en este caso la diferencia cuando yo selecciono, por ejemplo, el objeto y automáticamente aparece con lo que está seleccionado, con cuántas columnas y filas voy a trabajar, pero también yo puedo hacer la selección y poder cambiar ese número de cantidad de columnas y filas para mi trabajo. Si yo selecciono el primer objeto del papel gráfico y le doy un color, entonces estamos viendo que selecciona todo de un solo color. Pero la facilidad que me da el papel gráfico es que yo lo puedo seleccionar, puedo desagrupar los objetos y entonces ustedes ven que aparece un pequeño nodo, ¿sí?, en cada cuadradito. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo seleccionar en cada caso un color. Puedo seleccionar colores diferentes al color porque lo he desagrupado, ¿no? Y si yo lo muevo independientemente, también se va a mover como uno solo, ¿no? Con control Z regresamos. Entonces, si yo quiero luego que se quede con este color mi papel gráfico, lo que voy a hacer nuevamente es seleccionar y en este caso presionar las teclas control G para agrupar. Entonces,
Ahí ya puedo desplazar como si